El día de hoy vamos a realizar un ejercicio al cual le puse como título Cálculo de los componentes de un arrancador a tensión plena. Por sus siglas en inglés es un DOL. ¿Qué es un DOL? Es un arrancador a tensión plena, significa que queremos arrancar un motor aplicándole el 100% del voltaje de alimentación. Esto es un simple arranque y paro de un motor. ¿Cuáles son los componentes que vamos a calcular? Lo que es el contactor, las protecciones como pueden ser fusibles, puede ser un disyuntor o un guardamotor, el relé de sobrecarga bimetálico, etc. Esos son los componentes del arrancador a tensión plena, que es un DOL. Esta presentación o este archivo PDF yo se los voy a proporcionar, también lo voy a subir a mi página www.electroclub.com.mx. En el último post va a estar el título, cálculo de componentes en un arranque a tensión plena. Ahí voy a colocar el enlace, va a ser un archivo en mega para que lo puedan descargar y lo tengan sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular el tamaño de cada componente, ya lo indiqué: contactor, relevador de sobrecarga bimetálico, fusibles, guardamotor o disyuntor, del arrancador a tensión plena, conocido en inglés como DOL, para un motor trifásico de corriente alterna, al cual se le aplica un voltaje de 440 volts. El motor es de inducción, es trifásico, de aplicación doméstica. Es de 1/4 de HP. El código o clave NEMA es tipo J. Eso es muy importante. Este es un motor tipo NEMA, es decir, desarrollado, fabricado bajo la normatividad NEMA o ANSI, que es la norma americana, no es la norma europea. Por lo tanto, este método que les voy a enseñar o estos cálculos que van a ver solo aplican para motores NEMA. Para motores IEC vamos a tener que encontrar otro método o otras tablas, porque al fin y al cabo aquí yo voy a utilizar fórmulas y tablas. La eficiencia del motor es del 60.2%, las revoluciones son de 1670 y tiene un factor de potencia de 0.6. Dice que de la placa de datos se obtiene la siguiente información. Aquí tenemos los datos o la placa de datos. De estos datos vamos a obtener el voltaje, por supuesto, 440, la potencia, que es de 1/4 de HP. El voltaje, claramente lo podemos ver aquí. Se puede alimentar de 208 a 230 y máximo de un 460. Nosotros vamos a estar en este caso del de 460. Después tenemos que la potencia es de 1/4 de HP. La potencia, aquí tenemos en caballos de potencia, 0.25, o en kilowatts, 0.18 kilowatts. Después tenemos la eficiencia de 60.2%. 60.2, aquí está, la eficiencia 60.2%. Las revoluciones por minuto son 1670. Aquí está, revoluciones por minuto 1670. Y la clase, antes el factor de potencia 0.6 y la clase F. El factor de potencia FP, aquí está, 0,60, 0.6. Y la clase, aquí dice ANSL, clase F. Bueno, entonces aquí tenemos los datos, los recopilamos de la placa de datos del motor que queremos trabajar. En este caso tengo un motor muy pequeño, es de 1/4 de HP, es de 0.25 caballos de fuerza o caballos de potencia y convertido a kilowatts es de 0.18. Bien, ¿qué vamos a calcular? Antes de obtener los valores del contactor, del guardamotor, de los fusibles, necesitamos algunos datos. ¿Cuáles datos? Que no vienen aquí en la placa. Por ejemplo, el par. Calcula el par nominal del motor en newton metro. Después vamos a calcular el par de arranque. Recuerden que el par es la fuerza de rotación o la fuerza que ejerce un motor para poder mover una carga. Ese es el par. El par nominal del motor es el que siempre debe ser constante, o la mayoría debe ser constante.
El par de arranque nada más existe en el arranque, es decir, si está sometido a una carga, la corriente en el arranque, en el par de arranque también va a ser mayor. La corriente a rotor bloqueado es muy importante. Esta corriente se calcula cuando el motor se bloquea, es decir, sufre alguna avería y se amarra por sobrecarga, por alguna falla mecánica. Normalmente aquí viene mucho la parte mecánica. Después la corriente nominal y la corriente de arranque. La corriente nominal es la corriente que indica la placa. La placa de datos nos dice que a 460 consume 0.7 amperes y si es de servicio continuo va a consumir 0.8. Entonces vamos a calcular esta corriente nominal para ver qué tanto nos aproximamos a la realidad. La parte teórica con lo que dice la placa, con lo que las pruebas derivaron de ese valor para el fabricante. Y por último, la corriente de arranque, que normalmente es de 6 a 7 veces la corriente nominal. Bien, vamos a empezar con los cálculos. El par nominal del motor, Tn, así le puse, par nominal, se calcula con la siguiente fórmula. Esta es una fórmula que está documentada en libros técnicos, en revistas, en notas de aplicación. Se la van a encontrar en cualquier lado. El par nominal en newton metro es igual a una constante. Esa constante tiene un valor de 9550. Lo vamos a multiplicar por los kilowatts, que obviamente los tenemos, y las revoluciones por minuto. Vamos a dividir todo entre las revoluciones por minuto. Entonces vamos a sustituir. Muy sencillo, 9950. Los kilowatts los tenemos, es 0.18. Si somos más específicos, es 0.186. Recuerden que este dato lo tenemos aquí. Aquí está 0.18 igual a kilowatts. Entonces multiplicamos este valor, me da 1776.3 y lo vamos a dividir entre 1670. Por lo tanto, el par nominal es de 1.0636. Lo vamos a redondear a 1. 1 es el par nominal, es la fuerza de torsión o la fuerza de rotación que va a ejercer el motor para mover alguna carga. Ahora, si la potencia del motor es menor a 30 kilowatts, obviamente es menor, estamos en este supuesto caso, 30 kilowatts, nosotros somos de 0.18. El par de arranque del motor es de 2 a 3 veces el par nominal, es decir, para calcular el par de arranque, lo vamos a multiplicar por 2 o por 3. Entonces, el par de arranque, en este caso yo elegí multiplicarlo por 3 veces. 3 veces sería lo del par nominal, que me dio 1. Y todo va a estar dado en newton metro. Por lo tanto, el par nominal es de 3. 3 por 1, 3. Entonces tenemos que el par nominal de arranque es de 3 newton metro. Obviamente es un resultado esperado. El par nominal va a ser constante, va a ser normal, manteniendo una carga constante. Y el par de arranque, si se somete a una carga, pues va a incrementar. Va a ser más grande, que es de 3. Ahora, vamos a calcular el rotor bloqueado, la corriente del rotor bloqueado. Esto va a ser muy importante. Para calcular la corriente del rotor bloqueado nos vamos a auxiliar en la siguiente tabla con valores mínimos y máximos. Esta tabla, la encuentran, ustedes la van a encontrar en las notas de aplicación de los fabricantes. Todos los fabricantes, en este caso WEG, generan unas notas de aplicación, es decir, en qué situaciones va a trabajar ese motor. Esas notas de aplicación que se encuentran en su página web, van a encontrar este tipo de tablas. Vean que aquí dice código o letra de código de la norma NEMA, desde la A hasta la V. Y aquí dice rotor bloqueado. Y algo muy importante, este valor, tanto mínimo como máximo, si se dan cuenta son dos valores. Por ejemplo, nosotros tenemos el código NEMA, si no mal recuerdo es J. Había dicho que es J. Código clave NEMA, sí, aquí está. Es J, ahorita lo vamos a ver en la placa de donde sale. Para el código de J, o de letra J,
tenemos un valor mínimo de 7.1 y un valor máximo de 8.0. Entonces, aquí lo tenemos, un valor mínimo, un valor máximo. Este valor tiene unas unidades que son los kVAs sobre HPs. Vamos a buscarlo en la placa de datos para que no se confundan con el código o la letra de la norma NEMA. Entonces recuerden kVAs sobre HPs. Vamos a buscarlo en la placa. Voy a dar un poco de zoom para que lo alcancen a ver. Yo creo que con este zoom va a ser suficiente. Aquí está. Lo voy a subrayar. Aquí dice clave y dice kVA sobre CP, que está normalizado al idioma español, que es caballos de potencia. Y aquí claramente se ve que es la letra J. Entonces este es el valor que vamos a ocupar, que es la letra J. Todo va a venir en la placa de datos. Toda la información va a venir en la placa de datos. Entonces vamos a continuar. Entonces la corriente del rotor bloqueado también es una pequeña fórmula. La van a encontrar en las notas de aplicación. Esta fórmula nos indica que tenemos que multiplicar un factor, una constante de 1000 por los HPs. Obviamente tenemos los HPs por el valor mínimo o máximo de la letra, en este caso del código de la letra de la norma NEMA, que es J, sobre 1.732. Este valor es raíz de 3 por el voltaje aplicado. De lo anterior, la corriente mínima, vamos a sacar su mínimo al rotor bloqueado. Entonces es 1000 por los HPs. Recuerden que ya no son kilowatts, no es 0.18. Los HPs son un cuarto, es decir, 0.25. Por el mínimo, recuerden que el mínimo fue 7.1. ¿De dónde sale ese mínimo? Pues de aquí. Recuerden, aquí está la letra J del código de la norma NEMA y su valor mínimo es 7.1, este valor. El valor máximo va a ser de 8. Seguimos. La corriente de rotor bloqueado mínimo sería 1000 por 0.25 por 7.1. Todo lo vamos a dividir entre raíz de 3 por 440 volts. La multiplicación en el numerador me dio de 1775 y la multiplicación en el denominador 762.0. Me da una corriente, haciendo la división, me da una corriente mínima a rotor bloqueado de 2.32. Es una corriente aceptable. Si digamos la corriente nominal fue de 0.7, a rotor bloqueado o cuando el motor se amarra por alguna falla mecánica, por alguna rotura, etcétera, consuma 2.32 es aceptable. ¿Para qué nos van a servir estos valores? ¿O para qué los estamos calculando? Pues nosotros tenemos que tener criterio para seleccionar nuestras protecciones. El rotor bloqueado o el fenómeno del rotor bloqueado se asemeja mucho a la protección contra sobrecarga. Pero lo último que queremos tener es de que se amarre el motor. Queremos que cuando se detecte una pequeña sobrecarga, se bote la protección y se detenga el sistema, para que el motor no se dañe. Cuando aparece el fenómeno de rotor bloqueado, ya es una protección máxima, pero ya para provocar un daño máximo al motor, porque inclusive la flecha se puede romper y eso ya es un daño grave. Entonces hay que considerar que la protección a sobrecarga pues tiene que ser ligeramente menor a 2.32 amperes como mínimo. Como máximo ya tenemos el valor aquí calculado como 2.62. Dense cuenta que la protección alrededor de sobrecarga va a ser menor a la de rotor bloqueado, porque yo lo que quiero es que primero se detecte una sobrecarga, se bote la protección de mi motor y no me genere el rotor bloqueado, o sea, que no se amarre, que no llegue hasta ese punto. Bueno, vamos a calcular la corriente máxima a rotor bloqueado. Es lo mismo, es el factor de 1000 multiplicado por los HPs, que es 0.25, por el valor máximo, aquí sería 8, por raíz de 3 por 440. Haciendo la multiplicación me da 2000 sobre 762.08. Me da una corriente máxima de 2.62. Como mínimo podemos elegir para proteger el motor
una protección de 2.32 amperes o una protección de 2.62 amperes. Ya sería como máximo, pero esto sería para considerar la protección a sobrecarga. Ya terminamos todas esas corrientes, vamos a calcular ahora la corriente nominal, que es la corriente de placa. Vamos a ver qué tan cercano o qué tan lejano estamos a la realidad. Para calcular la corriente nominal utilizamos la siguiente fórmula. Les repito, estas fórmulas están plenamente documentadas en cualquier libro de textos, en cualquier libro de máquinas eléctricas, en cualquier revista electrónica, en cualquier nota de aplicación de los motores de cualquier fabricante. Ahí están estas fórmulas. Estas fórmulas no se encuentran en toda esa documentación. Entonces la corriente de carga es igual a los kilowatts por 1000, por el factor de una constante por 1000, sobre raíz de 3 por el voltaje por el factor de potencia. Tengo todos los datos. Los kilowatts son 0.18, 1000 por supuesto es una constante. Tengo el valor de raíz de 3, tengo el voltaje de 440 volts que voy a aplicar y tengo el factor de potencia que es de 0.6. Si hago esta operación, tengo un valor de 0.4 amperes de corriente nominal teórica. Recuerden, esto es un cálculo teórico. Vamos a ver qué tanto nos aproximamos a la realidad, a lo que dice el fabricante. El fabricante dice que a 440 volts, o en este caso, como su máximo lo indica, a 460 volts, pues este pequeño motor consume 0.7 amperes. 0.7. Y nosotros calculamos, aquí está 0.7. Nosotros calculamos 0.4. Pues tenemos una certeza de alrededor del 60%. ¿Y de dónde nace esa diferencia? Ustedes van a preguntarse, ¿de dónde saldrá esa diferencia? Pues obviamente, este cálculo, el cálculo de la corriente nominal, no considera las pérdidas, no considera el calentamiento, no considera todos los fenómenos de inducción del motor, el deslizamiento, no considera las sobrecargas, no considera nada, prácticamente nada más considera el valor teórico de la potencia, el valor del voltaje y el factor de potencia, nada más, no considera ninguna otra cosa. Y nos dio un valor de 0.4, o sea, muy aproximado al valor real de 0.7 que indica el fabricante, que de acuerdo con sus pruebas que hizo él, es de 0.7, entonces no estamos tan alejados de la realidad. Es una diferencia de 0.3, les digo, estamos más del 60%, considerando que es un cálculo teórico, no es nada apegado a hacer pruebas al motor. Digamos que los cálculos teóricos en motores pequeños como este no se nota la diferencia, o se ve muy mínima, ¿no? A lo mejor en motores grandes se va a notar la diferencia y es donde nosotros vamos a tener que tener criterio. Si le hacemos caso a las fórmulas o le hacemos caso a lo que indica la placa. En el caso de motores grandes sí hay que basarse mucho en lo que dice la placa, porque son datos que te da el fabricante, son datos reales que hizo él, y él hizo pruebas, cosa que nosotros no estamos haciendo porque simplemente estamos haciendo un cálculo matemático. Eso es importante considerarlo, el criterio que tenga uno, para poder entender todos los resultados. Entonces el cálculo fue de 0.4, bastante aceptable, una certeza de más del 60%. La corriente de arranque del motor es de 6 a 7 veces la corriente nominal. Por lo tanto, si consideramos el valor de 7 por 0.4, la corriente de arranque sería de 2.8. Ok, entonces prácticamente ya tenemos todos los cálculos del par, todos los cálculos de las corrientes. Ya podemos prácticamente considerar, por ejemplo, el tamaño de un fusible. Digamos que hace algunos años era muy común que para las protecciones en todos los motores hubieran fusibles. Se detectó que el fusible
sí es una protección aceptable, es una protección aceptable más para un cortocircuito que para una sobrecarga o para otro tipo de protecciones. Contra cortocircuito yo creo que sí es el más rápido, el más aceptable. Y para protección de motores como que se ha delegado un poco y ven por qué. Vamos a ver el resultado que nos va a dar aquí. De acuerdo que con la norma NEC 430-52, si quieren ustedes documentarse, nos vamos a auxiliar de una tabla, de una pequeña tabla. La tabla aquí está abajo. Entonces, en esta tabla nos dice un tipo de motor, nos está pidiendo un tipo de motor. Aquí tenemos un motor monofásico de una fase. Tenemos aquí un motor trifásico, un motor síncrono, un motor con rotor devanado y un motor de corriente directa. Y tenemos dos opciones, elegir un fusible con retardo, o sea, con un delay, o un fusible que no tenga retardo. ¿Qué significa eso? Por eso de aquí sale por qué desplazaron a los fusibles de la protección de motores. Por esto, por el delay. Recuerden, o el retardo, recuerden que la corriente de arranque es de 2.8. Es 2.8. Recuerden que esa corriente de arranque es una corriente que dura muy poco, en cuestión de milisegundos o quizá un segundo como máximo, ¿no? Pero esa corriente no permanece de forma constante. Esos 2.8 amperes no son los que va a consumir el motor. El motor va a consumir 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, lo que indica la placa. Pero va a consumir 2.8 amperes en el arranque como mínimo. Si nosotros no ponemos un fusible con retardo, lo que va a pasar es que como si ese fusible no tiene retardo, ese valor, ese pico de corriente, no lo va a poder detectar, no lo detecta el fusible y se va a abrir. Entonces, cada vez que ustedes coloquen un fusible que no tenga retardo, y cada vez que arranquen un motor, se va a abrir, y se va a abrir, y se va a abrir. Pues, ¿qué pasa? Porque no tiene retardo, porque no tiene este delay que detecte que es un pico de corriente de arranque y que lo deje o permanezca el fusible cerrado, o que no permanezca en ruptura, que no se abra. Para elegir un fusible con retardo vamos a elegir el 300% de la corriente nominal que nosotros calculamos. Puede ser que la que nosotros calculamos o la que nosotros a criterio sea la de corriente de placa del motor. Yo considero que en este caso, en el caso de los fusibles, sí hay que seleccionar la corriente de placa del motor, que es la corriente que te dice el fabricante que consume, porque él hizo pruebas. Nosotros hicimos un cálculo sin pruebas. Yo aconsejo que si van a ocupar fusibles, mejor utilicen la corriente de placa. Pero bueno, para hacer el ejercicio teórico, 100% teórico, yo lo hice con los cálculos que nos habían dado, para ser constantes. Pero aquí yo noto la observación que ustedes tengan el criterio de utilizar fusibles. En este caso tienen que elegir uno con retardo y tomen el valor de la placa de datos para que el error para minimizar ese error. Si ustedes van a elegir un fusible que no tenga retardo, entonces significa que ustedes van a proteger un sistema de control que no sea un motor. O sea, un fusible sin retardo es para aplicaciones que no sean para control de protección de motores. Porque un fusible sin retardo no les va a servir, por lo que ya les dije. Es ese tiempo de corriente de arranque del motor, no lo va a poder distinguir el fusible sin retardo, no lo va a poder distinguir. Y se va a estar abriendo y abriendo y abriendo. Entonces vamos a los cálculos. El tamaño del fusible con retardo, de acuerdo a la tabla, nosotros tenemos un motor trifásico. Si elegimos uno con retardo, vamos a elegirlo al 300% de la corriente nominal. Si vamos a elegir uno sin retardo, vamos a elegirlo al 175% veces la corriente nominal. Entonces, el tamaño de fusible con retardo es F de ley, es F fusible con retardo, 300% de la corriente
a plena carga, que nosotros calculamos. Yo, por hacer el ejercicio, lo hice con la corriente que calculé, es decir, sin pruebas, teóricas 100%. 300 por 0.4 amperes, que es mi valor que me dio. Y me dio un valor de 1.2 amperes. Con retardo, vean que es un fusible con retardo. En teoría, me debería de soportar la corriente de arranque. Pero recuerden que la corriente de arranque teórica también fue de 2.8. Entonces, como que aquí no le encuentro mucha lógica. Es por eso que les digo que aquí hay que tomar un poco el criterio. Entonces, lo que correspondería es, en lugar de tomar el valor calculado, tomar el valor real, el valor que te dice el fabricante, de 0.7 o de 0.8, que sería un valor más acertado. Vamos a continuar. Ahora, imagínense, el tamaño de fusible sin retardo es F no delay, 175 veces la corriente a plena carga. Entonces es el 1.75 por 0.4, me daba un valor de 0.7. Imagínense, vean que el tamaño del fusible sin retardo es exactamente al tamaño que consume de corriente a plena carga que consume el motor, 0.7, es lo que me dio acá, en teoría. Entonces vean que con los fusibles nos quedamos un poco cortos, nos quedamos limitados. Es por eso que se delegó un poco la parte de la protección de fusibles en motores eléctricos. No dudo que todavía exista, eso no dudo, porque sí existe la protección de fusibles, pero lo más común es colocar guardamotores o disyuntores, también así le llaman. Vean que nos quedamos un poco justos en la parte de fusibles. Entonces nos tocó un fusible de 1.2 con retardo y uno de 0.7 sin retardo. Nos quedamos realmente justos. Yo esta opción la descartaría. No tomaría el cálculo de un fusible para una aplicación de un motor. No lo tomaría. Mejor elegiría un guardamotor. Recuerden que el fusible y los guardamotores son protecciones contra cortocircuitos. Contra ese tipo de protecciones es la que vamos a tener. Yo elegiría un disyuntor o un guardamotor, como muchos lo conocen también. El tamaño del disyuntor. El disyuntor, según la norma NEC 430-52, si quieren documentarse, revisen esa norma. Nos auxiliamos de la siguiente tabla. ¿Cuál tabla? Esta es exactamente la misma, pero vean que aquí tenemos un rango más amplio. Tenemos igual los mismos tipos de motores, es el motor monofásico, el motor trifásico, el motor síncrono. Aquí es trifásico de inducción, para hacer la diferencia. Aquí tenemos el motor trifásico síncrono, el motor con rotor devanado y el motor de corriente directa. Y tenemos aquí dos tipos, que el que necesitamos es el de disparo instantáneo, es el primero. El de tiempo inverso o disparo inverso no me interesa hacer el cálculo. Vean que si nosotros tenemos el motor de inducción de 3 fases o el trifásico, tenemos que elegir una protección al 800% de la corriente nominal, y vean que aquí ya estamos más cubiertos. Vamos a hacer el cálculo. Entonces el tamaño del disyuntor con disparo instantáneo es del 800% por la corriente a plena carga. Vean que tan solo con la corriente a plena carga teórica ya me dio un valor de 3.2 y ya me cubre la corriente a rotor bloqueado y ya me cubre la corriente de arranque, que eso no me cubría con el fusible. Vean la gran diferencia. Entonces, para obtener ese valor es simplemente 8 veces por 0.4. Entonces me da un valor de 3.2 amperes. Vean que el disyuntor de 3.2 amperes ya me cubre las corrientes que habíamos yo calculado aquí. Me cubre la corriente a rotor bloqueado. Me cubre la corriente máxima a rotor bloqueado. Me cubre, por supuesto, la corriente de arranque. Vean, 2.8. Ya me cubre. Cosa que no hacía el fusible. Por eso el fusible ya se delegó un poco. Ya no es tan común encontrar
hoy en día protección de motores con fusibles. Sí existen, obviamente sí existen. Aún muchos fabricantes lo hacen, pero vean que ya aquí hay una diferencia. Y esto es un valor teórico. Recuerden que estamos utilizando nuestro valor teórico. Nosotros ocupamos aquí el valor teórico de punto 4. Si ocupamos el valor real o el valor experimental que hace el fabricante de punto 7, pues nos da un poco más de margen. Entonces el tipo de disyuntor con disparo instantáneo sería uno de 3.2 amperes. Aquí elegiríamos uno de 3. Ahora sigue el relevador de sobrecarga bimetálico, que es la protección a sobrecarga. Este dispositivo también deben de colocarlo en un motor. Muchas aplicaciones o muchos técnicos simplemente se quedan con la protección de sobrecarga y a lo mejor ponen fusibles o ponen un guardamotor, pero recuerden que aquí estamos descifrando un poco de qué tipo de protección hay que hacer. Para configurar el relevador de sobrecarga bimetálico en su valor mínimo y máximo se considera lo siguiente. Configura el relé de sobrecarga mínimo al 80% de la corriente a plena carga. Aquí me equivoqué, aquí hay un error, es el 120 como valor mínimo. No es el 80, es 120. Entonces el relé de sobrecarga a valor mínimo es de 120 veces la corriente a plena carga, que es 0.4, entonces 1.2 por 0.4 me da 0.6. Vean que aquí también nos quedamos un poco cortos al valor real de 0.7. Entonces nos vamos a ir mejor al valor máximo. El relé de sobrecarga máximo, nos vamos a ir al máximo de 220%. Por lo tanto sería 2.2 por 0.4. Aquí ya me cubre a un valor de 0.88 amperes como teoría. Pero ya me cubre la corriente nominal del motor que es 0.7. Aquí ya lo cubre con el 0.88. Ahora, a la hora de seleccionar un relevador de sobrecarga bimetálico, cuando ustedes vayan a comprarlo, revisen el catálogo del fabricante de cualquiera, de Schneider Electric, de Siemens, de Telemecanic, etc. No, es muy raro que encuentren un guardamotor de ese estilo, de 0.6, 0.8. Normalmente considérenlo al valor cerrado. Por ejemplo, aquí sería 1 ampere. Van a elegir uno de 1 ampere. Van a elegir uno entre 1 y 3 amperes o entre 0 y 3 amperes y lo van a graduar a 1, a 0.88 a 1. Y así van a tener protección contra sobrecarga para que se dispare inmediatamente cuando detecte una sobrecarga y que no se vaya al caso. Si ustedes no eligen perfectamente este valor, en este caso sí nos dio 0.88, lo vamos a guardar cercano a 1. Si ustedes se pasan de este valor, se va a brincar y van a irse ¿hasta dónde? Hasta la corriente de rotor bloqueado. La corriente de rotor bloqueado ya es 2.32, ya es 2.62. Aquí ya hizo un consumo de corriente ya más grande, lo que provoca que el motor se esté calentando, que sufra alteraciones y en algún momento el motor se va a dañar. Pero es porque no elegimos nuestras protecciones adecuadas. Esto lo pudimos haber detenido si consideramos el relevador de sobrecarga graduado a lo que se demuestra aquí en la teoría. Graduado al valor de 0.88. Espero que se entienda un poco el concepto. Nos dio 0.88, perfecto. Después, por último, el tamaño y tipo de contactor. Esto también va a ser importante. De la siguiente tabla, igual vamos a seleccionar el tipo de contactor de acuerdo con la aplicación. Aquí tenemos un sinfín de aplicaciones y un sinfín de contactores de tipo AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC5A hasta la B. Luego AC7, AC8B, AC8A, AC8B. Bueno, tenemos múltiples aplicaciones. Entre las más rápidas es
arranque y paro rápido, o sea, constante. Si vamos a estar constantemente arrancando un motor, pues elige un contactor de tipo AC4. Si vamos a tener cargas resistivas o ligeramente inductivas o no inductivas, pues elige un AC1. Si vamos a tener transformadores, a un contactor, transformadores de switcheo, elige un AC6A. Si vamos a manejar lámparas incandescentes que estén switchando o lámparas fluorescentes, elige un AC5A. Si vamos a elegir para un contactor para cargas de lámparas incandescentes, elige un AC5B. Entonces aquí tenemos todas las aplicaciones que ustedes quieran. No es la única tabla. Ustedes pueden buscar sin ningún problema en cualquier nota de aplicación del fabricante estas aplicaciones y el tipo de contactor adecuado. Entonces nosotros estamos en el caso de que fue una aplicación doméstica. El motor de inducción es trifásico y de aplicación doméstica. Entonces nosotros vamos a elegir un contactor. ¿De qué tipo? AC7B. Vamos a ver si es cierto. AC7B, aquí está. Entonces aquí tenemos que un motor para carga en aplicaciones hogareñas, aplicaciones caseras, es un motor AC7B. Perfecto, AC7B. Entonces el tipo de contactor es un AC7B. ¿Y cómo vamos a elegir el tamaño? El tamaño del contactor tiene que ser 175% veces la corriente a plena carga. Entonces, 175 veces por punto 4 es 1.75 por punto 4. Vean que me da el valor de punto 7. Es exactamente el valor de corriente nominal del motor. Punto 7. Y tiene lógica. El contactor nada más debemos de elegir un contactor que sea adecuado a la corriente de carga. Entonces, sí tiene lógica que sea de punto 7. Obviamente no hay contactores de punto 7. Entonces aquí se va a subir a 1 amper. Entonces podemos elegir un contactor de 1 amper, 1.5, máximo 2 ya. No vamos a tener ningún problema. Y esta tabla también está aquí. Y aquí les dejé una información adicional, si quieren revisarla. Entonces, estos son los cálculos que hay que hacer. Repito, son los cálculos de los componentes de una arrancadora a tensión plena, conocido como sus siglas en inglés como DOL. Son el fusible y el guardamotor. Son dispositivos contra cortocircuitos. El cálculo del relé de sobrecarga es una protección contra sobrecarga. Y dentro de la sobrecarga tenemos que saber elegir el de rotor bloqueado. Que se cubra el de rotor bloqueado a la vez, pero que no se pase el de sobrecarga. Eso hay que considerarlo, ¿no? Y bien, estos son los datos que vamos a tener que usar para poder elegir esos componentes. Para el caso de los fusibles, que yo no los elegiría en este caso, elegiría yo el disyuntor, pues voy al catálogo del fabricante y busco uno que me proteja para 3.2 amperes. Puede ser uno de 4, uno de 5. Y lo podemos graduar, de hecho. También hay disyuntores que se pueden graduar. En el caso de relevador de sobrecarga bimetálico, nos dio un valor de 0.88, por lo tanto, vamos a comprar un relevador de sobrecarga entre 0 y 3. O 0, y obviamente que sea menor a este para que también nos proteja, menor a 3.2 al que elijamos, para que esté detectando las sobrecargas, y no se pase al rotor bloqueado, o que no se pase al otro, que es a la protección máxima, que es la del guardamotor. Después el tamaño y tipo del contactor, que es de 0.7, que se va a pasar a 1, de 1 ampere o de 2 amperes, dependiendo del catálogo del fabricante. Y bien, pues creo que es todo por el momento. Les voy a dejar este archivo
en mi página en www.electroclub.com.mx para que lo descarguen. Pues bien, por el momento es todo, me despido y nos vemos en el siguiente video. Saludos.